Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Bienvenidas y bienvenidos. Somos Monse y Luz y esto es Sindicalismo sin barba, un podcast de UGT Servicios Públicos. Luz, ¿qué haces con gafas de sol? ¿Qué te pasa? Que soy una estrella, tengo una gripe espantosa y yo como la martirio. Vengo con las gafas de sol y me falta la payineta, pero me he traído un poquito de medicina para el resfriado, los crines. No podía faltar a este programa, pero estoy fatal. Eso de la martirio, esa referencia la vamos a entender tú y yo. Bueno, alguna más habrá, ¿no? De las que nos escuchan seguro que alguna más. Pero hombre, quítate las gafas. Quítate las gafas, no vayas tan de estrella, ¿eh? Los focos no te deslumbran tanto. Bueno, me voy a quitar las gafas. Oye, veo mucho mejor. Sí, mejor que con gafas negras. Bueno, pues mira, ya estamos en el programa último de nuestra tercera temporada. ¿Qué te parece? De la tercera temporada. De la tercera temporada. El último. A ver si se van a creer que terminamos ahora. No, de la tercera. El último de la tercera. Que vamos ahora por la cuarta. 12 programas que hemos hecho, Monse. 12 programas ya, fíjate, ¿eh? Mira, y en estos programas, en esta última temporada, hemos intentado entender qué es lo que está pasando en el mundo para que temas y cuestiones que creíamos que ya estaban superadas y que no levantaban recelos, de repente se atacan muchísimo, como puede ser la agenda sindical, la agenda feminista. Y no solo los temas, sino cómo se atacan, ¿no? A través de las noticias falsas, de las redes sociales, de inventar informaciones que no son correctas. Y esto ha sido muy interesante. Pues sí, has mencionado el tema de las noticias falsas o fake news, porque durante todo este tiempo, aquí, nosotras hemos incorporado a nuestro vocabulario palabras que no conocíamos. Cada programa aprendíamos algo nuevo. Las fake news, por palabras en inglés, ¿no? Por noticias falsas. Estábamos mansplain. Bueno, todo, cosas, términos nuevos para cosas de siempre, la verdad. Todo se ha dicho. Además, todas en inglés. Fatal, que yo me eduqué en un colegio de monjas y de inglés, de verdad que estoy pez. Y además esto de ponerle palabras en inglés a cosas que siempre hemos dicho, a mí me vuelve loca. Pero bueno, hemos aprendido porque ya estamos en un terreno así como muy boomer. Pues la verdad es que a nosotros nos cuesta el inglés y claro, como nos van a achacar que somos unas boomers, bueno, boomers eres tú. Yo soy de la generación X, la generación perdida entre los boomers y los millennials, pero yo no me resigno. Es que nadie lloró la muerte de Kurt Cobain, solo yo. Nadie vio Reality Bites, por ejemplo. Es que desde luego yo voy a seguir diciendo que soy X. Pero cuando dices esas cosas, que es como para diferenciarte de mí, porque claro, para llevo hacerme pelo la joven. blanco, porque ya me has explicado 1000 veces que yo soy de la generación boomer, y entonces digo, bueno, es que soy como los dinosaurios y tú en cambio una pequeña jovenzuela. Sí, quiero hacerme la joven, pero sé que no. Porque la verdad es que hemos tratado cosas que se pueden considerar muy de boomers, lo que estábamos hablando, pues la defensa de los derechos en los centros de trabajo, todo lo que son derechos de feminismo, pero ¿es realmente de boomers o los jóvenes también? Bueno, yo creo que las generaciones que están ahora y las que van a venir también están luchando por los derechos que siempre hemos defendido, ¿no? Y más allá, porque realmente estamos en una época muy peligrosa y son muy conscientes de que hay que moverse. Eso sí que es boomer, ¿verdad? Y antiguo, el achacar que no tienen compromiso. Total. Muy antiguo, eso no lo vamos a hacer. Así que mira, hoy te voy a incorporar una palabreja más a nuestro vocabulario. Otra en inglés. ¿Cómo no? En inglés. Vamos a terminar haciendo un diccionario. ¿Ya? Wok. ¿Te suena? Pues mira, sinceramente me suena a los fideos con verduras, ¿no? Porque ayer justamente los hice. Entonces, el wok, ¿no? ¿No es esto? No, seguro que las has escuchado en algún sitio más. Sí, a Milei, a Trump, pero no les presto mucha atención porque como dicen tantas tonterías, esto también me suena, digo, ¿esto qué es? Exactamente, mira, es cierto, ahora la utiliza mucho esta palabra, la ultraderecha, para definir como insulto, pero en realidad esto, sus orígenes no son esos. Los orígenes de la palabra woke viene del inglés, como ya hemos dicho, y significa despierto, y se originó en Estados Unidos dentro de los movimientos sociales que trabajaban por el antirracismo.
Y venía a decir como que teníamos que estar despiertos, alerta, a la discriminación, a la desigualdad que se podía producir. El término woke luego se extendió a otros colectivos de activismo, como puede ser el feminismo o como puede ser el LGTBI. Y ya en los últimos años, desde el 2020, sí que se lo han apropiado medios y entornos conservador y de ultraconservadores como insulto. Sí, como para decir que somos la agenda woke, que ellos llaman, como si fuera la dictadura woke, como algo malo, en realidad. Así que, ¿qué te parece? Pues esto no... Es que hay veces que les oigo y como dicen tantas chorradas no les presto atención. Ya, y lo utilizan también mucho para el ecologismo, por ejemplo. Sí, o sea, entiendo que lo han utilizado contra el feminismo, contra el movimiento LGTBI, contra el racismo, pero de verdad que como dicen tantas tonterías y a tanta velocidad... Hablando de tontería, por ejemplo... Tú has mencionado a Trump, tú has mencionado a Milei, pero Santiago Abascal, nuestro ultraconservador ibérico, no se queda detrás. Y, por ejemplo, él definió lo woke o la dictadura de lo woke. Vino a decir algo así como que era una dictadura que a él le obligaba a secarse 2 veces con la misma toalla. ¿Ves qué tonterías dice? Ya. Bueno, pues por eso. Y habla de dictaduras. O sea, habla de dictaduras, sí, pero de la única que no se acuerda es de la dictadura franquista. Sí, abusa un poco del término para todo lo que... menos para lo real. Efectivamente, es una paradoja. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que si nos metemos en estos líos y vamos a criticar todo el rato, al final vamos a necesitar un programa de 3 horas. Y ya nos llaman pesadas algunas veces, no vamos a hacer esto. Así que nosotros a lo nuestro. Vamos a hablar de la ecología, vamos a hablar... A ver, yo te hablo justicia climática, te hablo de ecología, te hablo de cambio climático y tú... ¿Qué piensas? Pues ¿qué te apetece que nos cuentes, no? O sea, yo, mira, había pensado que en este programa que vamos a hablar de todo esto le podríamos llamar Queremos el planeta entero. Claro, si queríamos la mitad del cielo, porque somos la mitad de la Tierra, ahora además queremos el planeta entero. Y no estaría de mal decir en que buenas también, condiciones, y ¿no? En buenas condiciones. Y no estaría de mal también de más decir que también queremos el universo entero, porque es que la cosa no va a parar aquí. Ya están planteando cómo colonizar los planetas que tenemos alrededor del sistema. Ya se habla de basura espacial, la verdad. Es que total. O sea, que queremos el cielo entero limpito, el planeta sano, ¿no? Y vivo. Pues sí, efectivamente. Y antes hemos mencionado que había ciertos consensos que se habían alcanzado y que ahora todo se cuestionaba. Se cuestionaba hasta... pues la gente, las investigaciones, los investigadores que avalaban pues que había un cambio climático, que estaban produciendo desastres que venían por la contaminación y por lo que estábamos haciéndole al planeta. Y hasta esto se ha cuestionado. Acuérdate de la Dana, de todo lo que ocurrió en redes sociales, todos los insultos que venían cada vez que un investigador hablaba de que efectivamente... Esto venía en parte por el cambio climático. Sí, ha sido terrible, porque no solo es sufrirlo, sino además que cuestionen las razones por las que sufrimos estas situaciones. Desde aquí, un abrazo a todas las personas que sufrieron la Dana en Valencia, en Andalucía. En Castilla-La Mancha, en Letour, en mi tierra también. Bueno, a todas las personas que sufrieron esta terrible tragedia, y recordar también que el cambio climático nos influye a todos y a todas. En las ciudades también lo estamos viviendo. Cuando llega la primavera y el verano se vuelve insoportable. La falta de árboles, la tala, es que es una cosa irracional, está haciendo que Madrid sea un horno. Sí, los golpes de calor, por ejemplo, que están sufriendo trabajadoras y trabajadores de la limpieza viaria. O sea, eso está a la orden del día, porque cuando pensamos en cambio climático se nos va a la cabeza a, yo qué sé, los huracanes, las grandes catástrofes que surgen y que ocurren lejos. Pero es que aquí también están pasando cosas. Por ejemplo, yo soy de pueblo. Bueno, yo soy de Las Pedroñeras, un pueblo de Cuenca, siempre lo digo, y en mi pueblo pasan cosas. Y es que
las cosechas se arruinan porque no llueve cuando tiene que llover. Yo recuerdo un refrán que decía mi padre que era agua en San Juan, quita vino y no da pan. Esto era como algo extraordinario. Pues ahora está ocurriendo año sí y año también. Yo he visto que las aves ya no migran como tienen que migrar. Yo he visto que los zorritos van a mi pueblo, que yo no había visto un zorro en mi vida, y ahora bajan al pueblo porque tienen que comer. Eso está ocurriendo y está ocurriendo aquí. Es una situación, bueno, que es que hay que afrontar, ya vamos tarde. Por eso yo creo que es muy importante que nos coloquemos las gafas violetas, pero también las verdes, las arcoíris, o sea, todas las gafas, porque hay que hacer frente a una situación que realmente es muy preocupante. Las gafas moradas, las verdes, las violetas, las rojas, porque también en los centros de trabajo el cambio climático seguro que se nota. Eso es así. Las muertes que tenemos por golpes de calor, ¿no? Sí. De personas que trabajan. Y ha mencionado lo de las gafas violetas y la gente se estará preguntando, pero bueno, ¿no era sindicalismo? Ya lo habéis mencionado, en centros de trabajo seguro que ocurren cosas. ¿Y feminismo? ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay entre el feminismo y el ecologismo? Pues toda, es más, hay una línea de trabajo muy interesante que es el feminismo ecologista, ¿no? Que aboga por colocar los cuidados en el centro y entender a la naturaleza como parte de este sistema de cuidados. Pero si vamos a ejemplos concretos, hace unos días estuve en una conferencia sobre... ¿Me vas a contar una anécdota? Sí, pero... ¿Qué iba a ser esto? ¿Qué iba a ser? Sindicalismo sin barba, sin una anécdota de luz. Luego que le llamo boomer. Esta no es mía, que esta es de una persona, ¿no? que trabaja e investiga sobre ecologismo feminista y contaba en esta conferencia que los tsunamis afectan de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Claro, nos quedamos todos un poco diciendo, ¿pero qué está diciendo? Y explicó que una de las razones es que las mujeres, cuando llegan este tipo de situaciones tan dramáticas, están cuidando a otras personas y además se hacen cargo, ¿no?, de salvar a estas personas, con lo cual el tiempo de escapar, de correr de la incidencia se vuelve en contra de ellas. Claro, y por otra parte, el estilo de ropa que usan las mujeres, las túnicas en muchos países, ¿no?, las faldas largas, les impide correr. Y luego, si les alcanza el agua, son muchísimo más pesadas. Entonces, bueno, detalles como estos, pero también los pozos de agua, también las mujeres en muchísimos países viven de los huertos, de la agricultura. Todo esto afecta de manera diferente a hombres y a mujeres. Claro. Bueno, has mencionado las túnicas y la forma... Pero vamos, a mí me pilla, por ejemplo, hoy traigo zapatillas de deporte, pero me pilla con tacones y ya lo hemos liado, claro, y también es algo cultural. ¿Podría renunciar? Sí, pero que es un tema cultural también. Eso total. Pues me parece que efectivamente este episodio está más que bien traído. Así que, y para que nos hable de todo esto, hoy tenemos una invitada que te va a encantar. Se llama Erika, es de Ecologistas en Acción y nos va a contar un montón de cosas. Pero antes, como siempre, nos vamos a ir con Blanca a la calle. ¿Qué te parece? A ver qué piensa la gente del cambio climático, de la ecología. De que tienen mucho que decir. Pues vamos a ello. En este mes, ¿no?, que estamos ya en pleno calor, seguro que nos cuentan de todo. Venga, pues vamos con Blanca y vamos a la calle. Habla, pueblo, habla. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Bueno, chica, pues ¿qué queréis que os diga? A mí este tema me encanta. Me apasiona cuidar y conservar todo nuestro planeta, los seres vivos, porque que no se engañen, there is no planet B. No tenemos otra opción. Hay que cuidar este planeta. Así que me vengo a la calle y ver qué me cuenta la gente. ¿Está todo el mundo igual de concienciado? Vamos a verlo. Si yo te digo cambio climático, tú me dices... Una de las mayores amenazas de nuestro tiempo. Muy bien, amenazas, muy bien. ¿Y en qué lo has notado esto? Pues en que básicamente el tiempo está loco. O sea, lluvias torrenciales, unos veranos súper calurosos, las estaciones como que se están elongando en el tiempo o acortando. Pues mira, como le comentaba antes a los compañeros, yo soy de León, concretamente de Ponferrada, que es un sitio que en invierno pues suele hacer mucho frío. Y este año, o sea, lo que es ir a coger el vehículo por las mañanas, que tienes que rascar siempre el cristal del hielo, pues este año prácticamente una vez en todo el invierno, que se habla por la zona que es de los inviernos más calurosos
de la serie histórica. Que antes, pues lo que hablábamos, muchas nevadas, muchas heladas. A ver, yo tampoco soy un científico para saber. Bueno, pero tú lo notas, ¿no? Tú tienes ojos y tú ves. Sí, quiero ¿no? decir, o sea, nosotros tenemos este ejemplo que vemos en nuestro día a día. ¿Creéis que este cambio climático afecta a todo el planeta por igual? Depende a qué le preguntes. Pues si le preguntas a los ricos, están pensando ya en irse a Marte para también destruirlo, o a la Luna, o a otros lugares. Pero ahora, si preguntas aquí, por ejemplo, la realidad que veamos en Canarias, con el turismo, que también lo tenemos bastante complicado, jodido. Hay gente que ve cómo no tiene agua en su casa, pero los campos de golf están llenos. Hay gente que ve cómo tiene, Eso duele. sin llegar a poder pagar a final de mes, o con unas cuestiones del frío, no poder pagar el aire, y los ricos no tienen ningún problema en sus sectores. Lo tienen Entonces, puesto todo el rato. depende de la clase a la que le preguntes. Si le preguntas a la clase trabajadora, a la clase obrera, sí van a saber que no tenemos otro planeta B. Si le preguntas a las élites y a los grandes poderes, a esa gente le da igual porque destruyen esto y así irán a otro a poder destruirlo también. Una campaña que nos advertían, ¿no? Que nos decían, oye, recordar que no tenemos otro plan, que no hay otro planeta. No. ¿Crees que la gente es realmente consciente de que en este planeta que vivimos o lo cuidamos? Yo creo que la mayoría de la gente sí es consciente. El problema es que esta mayoría es una mayoría muy silenciosa. Es decir, no lo hacemos público como tal. Y esa minoría que no cree en el cambio climático son los que más ruido hacen. Y eso es lo que al final, el ruido es lo que se nota. Pero sí creo que la mayoría de la gente es consciente. Sí que es consciente. ¿Y quiénes tenemos que cuidar el medio ambiente? Has hablado de las personas, pero ¿qué ocurre con los gobiernos? ¿Qué ocurre con las Hombre, empresas? yo creo que el cuidar el planeta es parte de todos. Es decir, desde yo mismo hasta las grandes empresas. Es decir, estamos hablando de que el abanico de cuidar este planeta no corresponde a una persona ni a un gobierno, sino a toda la civilización, para llamarlo de esa manera. Bueno, el planeta lo tenemos que cuidar todas y todos. Entonces, es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de las empresas, responsabilidad de la ciudadanía y responsabilidad también de los medios de comunicación y de la educación que se da también en los colegios. Como un granito de arena, ¿no? Puede al final ir haciendo una playa. Entonces, Eso es. pequeños gestos van a poder conseguir grandes cambios. Exacto. Esperemos. Por parte de los gobiernos, pues que legislen teniendo en cuenta el cambio ambiental, que es un hecho, es una realidad. Las empresas que traten de cumplir con los acuerdos como los acuerdos de París y rebajen la huella ambiental. Y la ciudadanía, pues cambiando los hábitos de consumo. ¿Qué actos puedes hacer en tu día a día para intentar mejorar un poquito esto? Hombre, si tienes la opción de coger menos el coche, pues coge menos el coche. Si tienes la opción de reciclar correctamente, intenta reciclar correctamente. Si no sabes reciclar, intenta buscar a alguien que te enseñe. Claro. Lleva las cosas al punto limpio. Intenta darle una segunda vida a las cosas que también se le puede dar. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas cosas, ¿verdad? Hay que informarse. Bueno, Plantita, pues estoy contenta. Tenemos esperanza. Este planeta tiene esperanza. La gente está a tope con esto del cambio climático. Así que nada, este es nuestro último capítulo. Así que nos vemos en la próxima temporada. ¡Adiós! Bueno, pues la calle ha estado muy interesante, pero la entrevista te va a encantar, Luz, seguro, porque tenemos una persona que sabe un montón. Hola, Erika González Brit, que es una de las 3 coordinadoras de Ecologistas en Acción. Eres licenciada en Biología, iniciaste tu activismo en Ecologistas en Acción en el año 2000 en el área de antiglobalización, paz y solidaridad. Sí, es así, ¿no? Sí. En el año 2005 pasas a formar parte del área de agua para trabajar en la defensa de los ríos, acuíferos, humedales y del derecho humano al abastecimiento y al saneamiento del agua. Ha coordinado este área junto a otro compañero desde el 2006 al 2017. Y además formas parte desde el 2006 del Observatorio de Multinacionales en América Latina. ¿Sí? Eso es, sí. Vaya currículum, la verdad. Buenas, Erika, ¿cómo estás? Pues buenas y muy bien, encantada de estar aquí con vosotras y muchísimas gracias por invitarnos a este programa y poder aquí comentar cosas que para nosotras son vitales. Ay, muchas gracias, Erika. Como decíamos en el intermedio, hacer alianzas entre sindicato y ecologismo es también muy importante. Y hablando de alianzas, muchas veces nos preguntan, ¿pero qué tiene que ver el cambio climático
climático con las condiciones laborales. Si pudieras explicarlo para que todo el mundo lo entendiera, te lo vamos a agradecer. Pues así para empezar, también explicar la necesidad de hablar sobre ecologismo, sobre justicia climática, pero no solo, porque a veces se pone el foco en las amenazas que tiene el cambio climático, y las tiene, y bueno, lo hemos visto, ¿no? Habéis dicho qué ha pasado con la Dana y qué consecuencias tiene, pero también hace falta hablar de la pérdida de biodiversidad, que es también algo que nos afecta profundísimamente, y también la extensión de la contaminación en todos los ámbitos, en el suelo, en el agua, en el aire, ¿no? que nos afecta a nuestra salud. Y bueno, pues la necesidad de hablar tanto dentro como fuera del ámbito laboral de estas cuestiones, porque necesitamos también priorizar el cuidado de nuestra casa común, que es el planeta, ¿no? que es la biosfera. La vida humana y la vida no humana es muy, muy valiosa, y tenemos todos y todas una responsabilidad pues fuerte en protegerla, en cuidarla, en mantenerla con buena salud, en que se puedan seguir existiendo todos los ecosistemas, todas las especies, que el planeta pueda seguir albergando la vida a un futuro, ¿no? Entonces esto es fundamental. Y otra cuestión también, fuera y dentro del trabajo, es que muchas veces colocamos la naturaleza como fuera de nosotras, ¿no? Por un lado está la humanidad y por otro lado está la naturaleza. Cuando no es así, cuando la humanidad está dentro de la naturaleza, y por lo tanto, como habéis dicho, nuestra salud laboral o no laboral depende de cómo esté ese planeta, porque somos biodependientes, no solo interdependientes de entre unas personas y otras, sino también biodependientes. Entonces, si necesitamos el agua, los alimentos, el aire que procede de estos ecosistemas, si están contaminados, si están sobreexplotados, si se está perdiendo los polinizadores que son fundamentales para la alimentación, si se está perdiendo la biodiversidad que regula todo este sistema, pues tenemos ecosistemas enfermos que hace que nosotras estemos enfermas, ¿no? Entonces, es absolutamente necesario hablar de esto, porque en ello nos va nuestra salud y de nuestra gente querida, ¿no? Y la relación que puede haber con el mundo laboral también, exclusivamente, ¿no? Como dentro del mundo laboral, es fundamental, ¿no? Precisamente, ¿no? El avance de la emergencia climática o la pérdida de biodiversidad hace que muchísimos empleos tengan muchísimos más riesgos en la seguridad y en la salud laboral, ¿no? Sean mucho más peligrosos. Lo podemos ir comentando luego con algún ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también el plantear una transformación necesaria de nuestra economía también puede hacer que determinadas producciones y empleos no sean útiles y otras sí. Entonces tenemos que ver ahí cómo plantear estas cuestiones. Esto me llama mucho la atención porque, bueno, yo he mencionado antes que yo soy de un pueblo de Cuenca, un pueblo inminentemente agrícola, que lo sigue siendo, que tiene una explotación que es el ajo. Y claro, aquí yo veo todo el rato que intentan hacer como una barrera, o sea, como enfrentar agricultores y ecologistas todo el rato, como que no tuvieran intereses en común, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención, porque yo escucho, y si al final el campo es verdad que tenemos que vivir de él, pero es que si no lo cuidamos, ¿cómo lo vamos a vivir? Exacto. O sea, como, ¿esto es algo que ocurre solo en mi pueblo o es algo que vosotros lo habéis escuchado? ¿Es un argumento que desde algunas gente de la derecha se utiliza? Claro, es un argumento no solo de la derecha, que por supuesto que sí, como para criminalizar al movimiento ecologista, para desacreditarle, para que las propuestas que hacemos se vean por parte de la mayor parte de la población como amenazas, en vez de como propuestas que mejoran la vida de todos y todas, ¿no? Mejorando nuestro ecosistema, mejoramos la vida de todos y todas. También por parte de intereses económicos a los que, bueno, pues evidentemente las propuestas que hacemos pues le supone algún tipo de coste y necesitan desacreditarlas. Entonces sí que se enfrenta precisamente las propuestas que tenemos, o las soluciones o las medidas para frenar esta crisis ecológica que tenemos las ecologistas, pues se enfrenta a no, pero es que hay que priorizar, pues eso, medidas sociales o laborales
como si estuvieran en una esfera, en una probeta, aisladas de las dinámicas ambientales que hacen posible esas medidas sociales y laborales. Si hay una sobreexplotación de los acuíferos o de los ríos que hace que con sequías, que van a ser cada vez más frecuentes por la emergencia climática, con un incremento de la temperatura que también hace que sin sequía haya mayor evaporación y evapotranspiración del agua, bueno, pues si tú sobreexplotas mucho este sistema, no tienes agua, pero ni, que decía, me acuerdo en un debate con una persona del ámbito más de agricultura industrial, que estamos interesados, que nos interesaba más o queríamos más la protección de los patos que de las personas agricultoras cercanas de un humedal. Sí. Y en esto es un argumento muy bien, pero la sobreexplotación que se hace desde la agricultura industrial intensiva, primero acaba con el pato y después acaba con las personas. Entonces, si no conservamos el pato, no vas a conservar a las personas. Entonces, como decir eso, ¿no? Es que tienen que ir de la mano de las propuestas en la agricultura, laborales y ecologistas, porque es que si no, nos hacemos daño a todas. ¿Estamos siendo cortoplacistas? Sí, el sistema económico es hiper cortoplacista, pero ya ni siquiera, o sea, el sistema económico actual que tenemos, el modelo de producción y consumo, es mucho más, parece que tiene mucha más rentabilidad, que genera mucho más beneficio, lo que destruye los ecosistemas. O sea, que precisamente pues, los grandes proyectos urbanísticos, turísticos, bueno, ahora mismo estamos peleando contra la macrocelulosa de Altri en Galicia, la ampliación de los aeropuertos y de los puertos en diferentes ciudades, que quieren poner también ahora, reactivar un almacén de gas debajo de Doñana. Bueno, estamos peleando pues precisamente, ¿no? Pues para frenar todas estas cuestiones de intereses económicos que van directamente a destruir ecosistemas, a generar aún más, bueno, con la militarización y el incremento de presupuesto en defensa, y más, o sea, igual. O sea, estamos yendo hacia dinámicas que van totalmente en contra de lo que necesitamos para garantizar una vida saludable para las personas y para los ecosistemas de los que vivimos. Esto hablamos a nivel nacional, global, pero también hay muchas situaciones locales. Hace poco estuvimos en un proyecto en un pueblecito, Bonilla de la Sierra, en Ávila, y nos comentaban los vecinos que quieren, en la España vaciada hay muchos proyectos de explotación de minas, de montaña, que entran las empresas prometiendo trabajo y al final dejan todo degradado. Es como una lucha entre la economía, el negacionismo y la realidad de la vida que queremos conservar, ¿no? Entonces, el problema es que cuando me lo contaban los vecinos decían, las vecinas, estamos solos, ¿realmente sucede esto? ¿O hay una red general que está intentando, bueno, como vosotros, trabajar en conseguir parar sobre todo este relato de barbarie, ¿no? Sí que hay organizaciones ecologistas, estas ecologistas en acción, pero también hay otras también a nivel estatal, también hay otras organizaciones más locales, hay redes y plataformas, por ejemplo, con el crecimiento de las macrogranjas, hay una red estatal, una plataforma estatal de stop macrogranjas, de no más ganadería industrial de esas envergaduras, que es una red estatal que lo que pretende es, pues bueno, las plataformas que van surgiendo en además zonas rurales bastante deshabitadas, que es además donde se suelen poner estos tipos de proyectos tan destructivos, pues porque así consiguen que no haya tanta oposición social. Pero bueno, pues un poco de clickbait, ¿no? O sea, rollo, vamos a traer trabajo, vais a prosperar, ¿no? O sea, ese es el cebo, ¿no? Absolutamente, esa es el ABC de la publicidad para intentar tener esa legitimación social en los sitios donde ponen este tipo de proyectos tan destructivos. Lo que pasa que, pues bueno, personas van leyendo qué ha pasado en el pueblo de al lado o en el pueblo de 200 kilómetros con ese tipo de proyectos y dicen, madre mía, la que se nos viene encima. Y se organizan en el pueblo, pues más o menos gente, y este tipo de redes lo que hace es eso, apoyar, y las organizaciones ecologistas que somos pues de ámbito estatal, pues también nos sumamos a apoyar, pues que se hace falta delegaciones, venga, tengo un modelo, los de allí hicieron estas alegaciones que les han funcionado, venga, pues vamos a ponerlo, vamos a traer a esta persona de aquí, esta otra persona de aquí, que nos pueden contar su experiencia para que aprendamos a ver cómo podemos hacer, o sea que es fundamental esa articulación, esa red, para precisamente pues enfrentarte a intereses económicos de elevada envergadura, muy poderosos,
pues para poder poner todos los palos en la rueda y conseguir efectivamente que este tipo de proyectos, por mucho empleo que digan, que luego no es el que realmente se genera es muchísimo menor, y las consecuencias para otros empleos que sí que tienen más sostenibilidad en el territorio, que los destruyen completamente, pues bueno, pues cómo demostrar esto, cómo visibilizarlo, lo que ocurre en otros territorios y poder pararlo. Sí. Qué interesante. Hace falta mucha pedagogía, entiendo. Claro, sí, claro, porque realmente la construcción del relato cultural que nos llega por todas las vías prácticamente, ¿no? La televisión, la radio, internet, es un relato cultural, esto, ¿no? Como que el progreso tiene que ir de la mano de este tipo de proyectos, de un crecimiento económico, de las grandes empresas que son las que van a hacer que tengamos ese progreso, esos adelantos, ¿no? Entonces, claro, desmontar todo esto, porque esa gran empresa lo que pretende es sacar el máximo beneficio estrujando tu territorio y haciendo que se pierdan esas relaciones sociales o esas relaciones laborales más sostenibles, más apegadas al territorio, pues claro, todo esto hay que ir pues comentándolo con charlas, con sensibilización, haciendo muchísimas charlas, yendo a los diferentes sitios donde se están produciendo estos conflictos, y tejiendo esa red, y que pueda ir expandiendo esa otra mirada, ir viendo, aprendiendo de esas otras experiencias para decir, no, es que es así, ¿no? O sea, es que efectivamente nos puede generar daño y vamos a responder. Pero estos relatos tienen que terminar forzosamente en unas legislaciones que sean que protejan, ¿no? Porque si no, es lo que nos decían los vecinos y las vecinas, si cuando llegan este tipo de proyectos se lo permiten y no atienden a las razones y las leyes no son proteccionistas, entonces es muy difícil frenarlo. Y con la extrema derecha y con los relatos completamente surrealistas que nos están haciendo, lo que habíamos conseguido a nivel de legislación, ¿qué está pasando? Bueno, sí. Madre mía, a nivel... Qué lío, te hemos metido en un lío, cuéntanoslo. Bueno, es verdad, para nosotros hay una cuestión clave, que es que incluso hasta ahora nunca se ha cuestionado el eje central que nos ha llevado a una situación de desastre ecológico, de emergencia ecológica, tanto por el cambio climático que el año pasado ya se superó el 1,5 grados centígrados, que es como el umbral de seguridad por el que, podía ser menos frecuentes fenómenos climáticos extremos como el que ocurrió con la Dana, ¿no? Pues lo hemos pasado, veremos este año, pero tiene toda la pinta de que lo vamos a seguir superando. Entonces estamos en una situación muy complicada que se puede llevar por delante, y se está llevando por delante muchas vidas, ¿no? En el caso de la emergencia climática y también de la biodiversidad, la pérdida de ecosistemas, pues digo, cómo afecta a nuestra salud, a nuestra alimentación. La situación es muy complicada y el crecimiento económico, ese crecimiento de cada vez explotar más territorio, más bienes, la financiarización que hace que todo se multiplique, ¿no? En su aceleración de explotación, todo eso está con todos los residuos que genera y toda la explotación, está generando esta crisis ecológica tan grave, ¿no? Y en ningún caso se está cuestionando esto y se está poniendo, si no podemos hacer un crecimiento económico, porque pues vamos a plantear una redistribución radical de la riqueza, de los trabajos. ¿De un decrecimiento? Sí, por supuesto. Pero primero vamos a replantear para quien le asuste esa palabra, porque asusta cuando hablas de recesión, hay de crecimiento, pero podemos hablar de no pongamos el foco en el crecimiento económico, porque estamos llevando hemos sobrepasado, lo dicen muchas personas científicas, los límites biofísicos del planeta, porque lo que se está planteando en nuestro modelo económico es hay que crecer de manera ilimitada económicamente, y para eso tenemos que explotar de manera ilimitada los recursos, pero es que tenemos un planeta finito, tenemos un planeta limitado, entonces hemos traspasado ya, como estamos viendo, los límites biofísicos del planeta, ¿no? Bueno, pues si esto es así, para que todo el mundo pueda acceder a la materia y la energía que necesita, a los ingresos o a las necesidades, cubrir sus necesidades, pues si no se puede crecer, que es incrementar esa tarta, porque no se puede, porque estamos destruyendo el sitio donde está, pues a lo mejor es que hay que redistribuir mucho mejor, ¿no? En la tremenda desigualdad que existe. Bueno, pues estas cuestiones que para nosotras son fundamentales en ningún caso se han planteado. Se han planteado legislaciones que, en algún caso sí que ha supuesto herramientas para defender territorios o para, que no sea tan destructivo el sistema en algunos casos.
Pero es que además ahora se está revirtiendo eso, o sea, sí se están quitando ese tipo de legislaciones a nivel europeo, en donde, bueno, ha sido más fuerte el auge de la ultraderecha y precisamente, ¿no?, ese discurso de hay que acabar con el ecologismo, con el feminismo, con el antirracismo, porque son amenazas a las personas que puedan cubrir sus necesidades. Esto es, ¿no?, como ellos contraponen estas cuestiones, cuando todo lo contrario. O sea, que cuando la mayor parte de la población puede vivir de manera digna es precisamente con el ecologismo, con el feminismo, con el antirracismo, ¿no? Pero bueno, en la Unión Europea, donde esto ha entrado con mucha más fuerza, sí han conseguido, sin estar en el gobierno ni nada, pero bueno, ya la derecha europea y pues que no han podido frenarlo el resto de partidos, sí que, pues, por ejemplo, había una ley para frenar la deforestación importada, ¿no?, de toda la industria que deforesta países del sur y de lo que importamos en la Unión Europea, pues esto lo han conseguido frenar y aplazar un año. Además, se firma el acuerdo con Mercosur, que puede suponer, pues bueno, aún más la destrucción del Amazonas, entre otros ecosistemas importantes. Se están desprotegiendo especies que estaban hasta ahora protegidas porque se están enfrentando a la extinción. Por ejemplo, también en nuestro país, que viene también de la Unión Europea, por supuesto, de la ley de materias o minerales fundamentales, pues para todo lo que es la dinámica del capitalismo verde, dice que hay que fomentar la minería dentro y fuera de las fronteras a través de acuerdos comerciales, como por ejemplo Mercosur, pero otros también. La minería en territorios del sur global, como América Latina, África o Asia, suponen que hay proyectos muy destructivos en sitios donde muchas veces la violencia es absolutamente estructural y se utiliza como una herramienta de desmovilización, de manera que gente es desplazada, amenazada, asesinada, ¿no? Esto es lo que implica, y una minería interior que ya estamos viendo, ¿no?, lo que está suponiendo, y que, por ejemplo, la semana pasada se definieron una serie de proyectos estratégicos que quitan mínimos, o para nosotras consideramos mínimos, controles ambientales y sociales a estos proyectos tan destructivos, pues como son estratégicos desaparecen y hay que impulsarlos. Son 6 proyectos mineros que Ecologistas en Acción está junto con la población local intentando frenar, y esto está poniéndose como una cuestión prioritaria, ¿no? Es verdad que estamos en una situación complicada. Pues lo que dices, que es súper interesante, el ecologismo también tiene mucho que ver con la cooperación, o sea, con actuar localmente, pensar globalmente, ¿no? Y es más, una parte importantísima de las migraciones son a causa de la situación climática, ¿no? Entonces, todo está interrelacionado, ¿no? Efectivamente, sí. Aparte, ahora mismo no me acuerdo de la cifra, pero Naciones Unidas sí que tiene, o van registrando en los desplazamientos tanto internos como internacionales por cuestiones ecológicas, desde luego por la emergencia climática que altera completamente, ¿no?, pues eso, los climas para la producción de agricultura, pero no solo, también proyectos como mineros o proyectos de grandes infraestructuras u otros proyectos que destruyen o de la explotación por parte de países del norte, de la pesca o de otro tipo de ecosistemas, pues lo que hace es las personas de estos territorios se quedan sin territorio donde vivir, sin recursos de los que vivir, con relaciones sociales completamente desarticuladas y migran, ¿no? O sea, no tienen que buscar vida, ¿no?, en otros sitios. Está completamente interrelacionado, sí. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que en tu currículum, estabas en el área de agua para trabajar y tal. En mi pueblo, por ejemplo, el acuífero, nosotros el pozo que teníamos, de donde nos abastecíamos, tuvo un problema y dejó de ser potable por un tema de nitritos. Ay. Que además los nitritos en parte entiendo que vienen por agricultura, fertilizantes, nitrato de Chile en su momento, etcétera, aunque no está prohibido, ¿no? Que, claro, nos hablan de nitritos y te quedas ahí, pero nadie te está explicando por qué ha pasado eso y por qué ahora te están diciendo, no, es que no puedes utilizar estos fertilizantes y tienes que utilizar estas otras medidas porque al final el agua se ha contaminado. Bueno, pues cuando estamos hablando de redistribución y de cómo abordar ciertas cosas, en mi pueblo hemos estado sin agua potable años, pero años puedo decir que más de 10 y de 12 años. En el que por diversos problemas no nos podíamos
no nos podían incluir o estaban trabajando para incluirnos en lo que era, creo que la tubería que suministra Castilla-La Mancha, etcétera, nos quedábamos fuera. Hemos estado más de 10 años en que la gente se tenía que comprar botellas de agua para beber agua, para cocinar. Claro, eso además genera una desigualdad, porque hay gente que se lo puede permitir, pero hay otros que no. Exacto. O poner filtros, determinados filtros, etcétera, y al final ahí se está creando una desigualdad. Totalmente. Hay gente que tiene que seguir bebiendo agua del grifo a sabiendas de que no es bueno para su salud, no lo va a matar como si fuera cianuro, no va a ser inmediato, pero sabes que te está causando un perjuicio. Y eso es un problema de redistribución de la riqueza, como estaba diciendo, o de... Claro, que está claro. Y es que ahora, cuando ya estamos con agua potable, porque nos han podido incluir en el suministro, han subido el precio del agua, creo que es como el triple o el cuatriple. Es decir, no, ahora como podéis beber, va a costar, o sea, 3 veces más, mínimo. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos explicar eso? Claro, la contaminación, llevando esto también a nuestros territorios, la contaminación también es una cuestión, emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, pero también la contaminación. Claro, precisamente este sistema, este modelo agroindustrial demanda a los productores pues un incremento muy fuerte de su productividad. Sí. Por otro lado, es verdad que también hay grandes empresas, fondos de inversión que intensivizan, digamos, hacen muy intensiva la producción. Esto genera, además, pues eso, producciones muy mecanizadas, muy industrializadas, que generan pérdida de biodiversidad, agotamiento del suelo, y eso es una espiral, porque eso hace que necesite más fertilizantes, más plaguicidas. Y de hecho somos uno de los países con más uso de glifosato, un plaguicida que se ha comprobado que tiene efectos bastante tóxicos, bastante perjudiciales para la salud. En el caso del Estado español, precisamente esa agricultura intensiva hace en 2023, no solo tu pueblo, 250 pueblos tuvieron que dejar de utilizar el agua de grifo por una contaminación de nitratos que proceden de esos productos químicos, de esa agricultura tan intensiva. Y claro, las organizaciones ecologistas pues tiene que haber una manera de reconvertir esta agricultura a una agricultura que incremente la mano de obra, pero que reduzca muchísimo el uso de este tipo de sustancias, orientándonos a la agroecología y con mecanismos de apoyo del Estado, porque evidentemente con grandes producciones es imposible competir por el tema de los precios. Pues bueno, hagamos pues una serie de medidas que permitan que se vaya extendiendo cada vez más la agroecología para evitar ese tipo de uso de productos que hacen que se impida un derecho humano fundamental, que es el abastecimiento de agua, ¿no? O sea, que dicen, no, España no es como un país del sur global, todo el mundo puede acceder al agua. No. Efectivamente no. Hay muchos pueblos que no pueden acceder por contaminación. 250 en el año 2023. Pero no solo, y también ligándolo con la parte laboral, bueno, y la parte de consumidores y consumidoras de este tipo de productos, con el uso de plaguicidas que consumimos y que también hay análisis de cómo estamos contaminadas, ¿no? Cómo tenemos cada vez más disruptores endocrinos o alteradores hormonales, sustancias contaminantes, pero los trabajadores y trabajadoras del campo, de esas producciones tan intensivas que están en contacto directo con este tipo de sustancias tan tóxicas, tienen unos efectos en su salud tremendos, ¿no? En Ecologistas hicimos un documental que se llama La voz del invernadero, donde se habla, donde se entrevista a estos jornaleros y jornaleras, donde están exponiendo pues su situación de riesgo de salud, impactos directos sobre su salud por este tipo de trabajo. O sea, que también, o sea, realmente esa relación entre el sindicalismo y el ecologismo es fundamental, porque nos está afectando pues, a nuestra salud, a las personas que quieren beber agua, a las trabajadoras que están empleadas en este tipo de producciones tan intensivas. O sea, y esto es necesario frenarlo cambiando el modelo de esta agricultura industrial tan intensiva, que usa tantos agroquímicos tan contaminantes y tan malos para la salud. Hay que ver la manera de transformarla, ¿no? Ay, lo siento, pero es un tema que de verdad a mí me desborda, porque creo que es tan importante cómo vamos a dejar el planeta a las generaciones, ¿no? que nos van a suceder. Es que es
tan importante y tan interesante, pero también me abruma muchísimo. Sí. Entonces, somos en general en este programa muy optimistas. Entonces, danos un poquito de luz. O sea, es posible ir a un mundo mejor, es posible que construyamos un planeta realmente para que entendamos a la naturaleza y que revertamos todas estas situaciones. Luz está sufriendo ecoangustia, ¿no? Ecoansiedad. Total. Sí, la ecoansiedad está generalizada. No, o sea, que solo me pasa a mí. Y las personas jóvenes pero mucho, que ven su futuro. Mucho. O sea, y con razón, o sea, que esto es una causa real. Pero entonces, danos un poquito de aire. ¿Por dónde salimos? De esta? Que queremos un poquito de optimismo. Sí que hay. Para nosotras es fundamental el pensar en colectivo, en organizarse, en pensar campañas, en pensar proyectos de manera colectiva, porque solas podemos intentar ser coherentes en nuestro consumo, intentar potenciar a través de nuestro consumo determinadas cosas o ser conscientes en el uso de determinados recursos, pero individualmente nuestra capacidad realmente de transformación es muy pequeñita, ¿no? Como realmente podemos transformar las cosas es con otros y con otras, de manera colectiva, en organizaciones que pueden ser muy diversas, que pueden ser ecologistas en acción, pero pueden ser otras organizaciones ecologistas, las plataformas locales, pues diferentes movimientos que pelean para frenar y frenan determinados proyectos destructivos y eso es como la satisfacción de decir, mira, hemos protegido este río, hemos protegido este valle, hemos protegido, por ejemplo, toda la plataforma que ha frenado y de momento ha frenado la mina de litio en Cáceres, ha salvado toda una zona preciosa y básica para su vida, o sea, esto se está consiguiendo. Hay también proyectos que plantean otras formas de funcionar que se basan en el desarrollo dentro de los límites biofísicos del planeta, en su desarrollo del cuidado, del desarrollo de esos proyectos económicos también dentro de los límites que podemos tener para cuidar ese planeta y también en relación a pues, proyectos que sean más democráticos, más igualitarios, en todos los sentidos, en el de género, en el de origen, etcétera, en el de clase social, pues proyectos que, pues cooperativas o de la economía social y solidaria que se están planteando pues otros futuros, ¿no? A la agroecología, otra manera de funcionar, por ejemplo, de finanzas que tienen pues otra lógica, o otros sectores, ¿no? de economía que incorporan estas cuestiones y plantean otra manera de funcionar. Hay muchos proyectos de vivienda, cooperativa, en respecto un poco a las cuestiones ecológicas. Bueno, pues hay muchísimos proyectos, pero son pequeños proyectos que, intentan articularse para hacerse más fuertes, pero cuanta más personas podamos potenciar colectivamente en organizaciones peleando por la defensa del territorio, apoyando determinados proyectos socioeconómicos que plantean otra manera de funcionar y sobre todo la alianza entre organizaciones sindicales, feministas, antirracistas, ecologistas, que podamos también plantear cuando hay pues amenazas muy, muy fuertes, ¿no? Que nos afectan a todas, plantar cara para revertirlo o favorecer determinadas dinámicas, pues ahí vamos posibilitando, vamos dando pasos en ese futuro ecosocial que claro que es posible y que podemos construir. Desde Sindicalismo Sin Barba abogamos mucho por las alianzas, ¿no? Lo hemos mencionado antes. ¿Qué se puede hacer desde el sindicato? O sea, nosotros estamos comprometidos, hacemos campaña, nos organizamos y hablamos del tema, pero ¿qué cosas, qué más podemos hacer? ¿Cómo nos podemos unir más con vosotros? Desde luego en el sindicalismo lo que estáis haciendo aquí es fundamental, ¿no? Por supuesto, ¿no? El incorporar estas cuestiones de justicia ecológica no como algo, pues vamos a ver qué dicen las ecologistas, no como algo propio, como algo que necesita hablar el sindicalismo, pero no como esto que es externo, vamos a ver, no, esto es muy interno. O sea, dentro del sindicalismo tenemos que ver qué hacemos desde lo laboral, desde lo sindical, con la crisis ecológica, ¿no? Y el tejer esa alianza, o sea, el tejer estas alianzas y debates, tener debates con el ecologismo, porque, como decís, ¿no? Desde la derecha se contrapone, derecha o intereses económicos se contrapone, pues que las medidas ecologistas son contrarias a medidas sociales o medidas laborales.
laborales, como que el ecologismo va en contra del empleo, ¿no? En muchas iniciativas. Y lo cierto es que es un debatazo muy gordo, ¿no? En ámbitos como la minería, la defensa, los coches, ¿no? La construcción de coches, pues es complicado, son sectores muy, muy complicados, pero lo que hay que hacer es hablar de qué manera se pueden construir colectivamente entre el sindicalismo y el ecologismo propuestas ecosociales que no enfrenten precisamente el ecologismo a los derechos laborales, porque no están enfrentados realmente, ¿no? Entonces, otras formas de trabajar. Claro, ¿no? Otras formas de trabajar, pues como digo, ¿no? La redistribución del trabajo. Si hace falta la reconversión de un sector, asegurar que estas personas, hasta que tengan un nuevo empleo, puedan tener los ingresos necesarios para tener una vida digna. Hay muchas medidas que se pueden plantear y replantear, tanto desde el ecologismo como desde el sindicalismo, y que se pueden fortalecer también mutuamente, ¿no? De hecho, sí tenemos encuentros, ¿no? El ecologismo también participa, pues porque ve fundamental también desde un punto de vista ecologista la garantía de los servicios públicos, y ahí tanto el sindicalismo como el ecologismo compartimos espacios en las plataformas. Nosotros somos de servicios públicos, con lo cual nos veemos clarísimo. El derecho humano al abastecimiento de agua, pues ahí nos estamos encontrando, porque es una defensa que tenemos común, ¿no? Y en las cuestiones a lo mejor más espinosas, como puede ser el empleo, ¿no? En determinadas áreas o sectores económicos, pues hay que hablarlo, ¿no? Y nosotras estamos en Ecologistas muy interesadas, hemos hecho diferentes informes, ¿no? De, cómo podemos replantear en una transformación ecosocial el empleo de aquí a 10 años, o cómo podemos relacionar la biodiversidad con el empleo para tener en cuenta, pues defendemos un ecologismo social, no queremos un proteccionismo del ecologismo sin tener en cuenta qué está suponiendo, ¿no? De costes, porque además este sistema económico lo que hace es poner el coste de la crisis ecológica precisamente en la población más vulnerable. Claro. En la población con menos recursos económicos, con más precariedad laboral. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta cuando se plantean estas propuestas ecologistas, ¿no? Y eso viene, y lo necesitamos de la mano de los sindicatos también, ¿no? Para incluir esa mirada también. Bueno, súper interesante, de verdad. Se me ha pasado un poco fácil la no es lo que estábamos hablando. Tenemos que hablar, tenemos que buscar soluciones. Si lo viéramos tan fácil, seríamos Donald Trump directamente, ¿no? Y el populismo diciendo, esto lo arreglamos con 4 medidas ridículas. Sabemos que estamos en el lado bueno de la historia, ¿no? Porque como en sindicato de clase defendemos, no es que creemos, no es solo que hagamos alianzas, sino que parte de nuestros valores es esto precisamente, ¿no? El preservar el planeta y la dignidad de las personas, y me parece que estamos es algo orgánico, en la misma... no es nada impostado. Quiero decir, está dentro de nuestros valores. Estamos dentro, y por lo menos nos has dado la clave, que es seguir luchando, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y seguir debatir, buscando hablar, caminos, alianzas, ¿no? Y seguir en la lucha. Y seguir, así es. Pues si te parece, ahora vamos a una sección de nuestro programa que se llama La Ratonera. Te decimos una palabra y tú nos contestas lo primero que te viene a la cabeza. Venga, empiezo yo, porque lo he mencionado mucho y quiero seguir haciéndolo. Agua. Agua son ríos, acuíferos, humedales, es el derecho humano al abastecimiento y saneamiento de agua. Yo, Trump. ¿Trump? No. Bueno, es un símbolo de una derecha reaccionaria que intenta apretar las tuercas de este capitalismo global que supone una dinámica muy destructiva. Cambio. Fundamental, urgente, para poder revertir la situación de crisis ecológica que estamos viviendo. Es que no sé pronunciarlo porque es en inglés wok. Yo pienso que es lo de los fideos, pero no, el otro wok. El otro wok, pues es toda una estrategia de desacreditación, de criminalización, que intenta cuestionar, ¿no?, los otros movimientos ecologistas, feministas, antirracistas, para intentar frenar nuestra fuerza en la transformación ecosocial, feminista, antirracista necesaria de nuestra realidad. Compañera. Pues compañera es lo colectivo para nosotras, es las manos, las cabezas de otros y otras con las que transformar el sistema y conseguir un futuro ecosocial. ¿Y ecofeminismo?
Ecofeminismo es una mirada y una práctica fundamental, precisamente, que sitúa, como habéis dicho antes, sitúa en el centro de todo el cuidado de la vida, ¿no? Que nos hace ver precisamente cómo es esa relación que existe, ¿no? Entre la naturaleza y la humanidad, como ese cuidado que históricamente, por la división sexual del trabajo que ha habido en este sistema, históricamente han hecho las mujeres, ¿no? Del cuidado de la vida, de la familia, de la tierra, pues como esto es absolutamente necesario plantearlo en todo, ¿no? En cuando hablas de economía, cuando hablas de política, cuando hablas, pues cómo plantear ese cuidado de la vida absolutamente en el centro, no como está ahora mismo, ¿no? Que precisamente todos los empleos relacionados con el cuidado de la vida son los más precarios, los más mal pagados, los que no están reconocidos. Pues todo lo contrario, tendrían que ser como cuando la pandemia, ese tipo de empleos en salud, en cuidado, en servicios básicos públicos, es que tendrían que estar en la cúspide del reconocimiento social, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es fundamental tener esa mirada y aplicar los aprendizajes del ecofeminismo, ¿no? Y ahora te vamos a dar la oportunidad de desmelenarte. Venga, a tope. Hasta el moño. ¿De qué estás hasta el moño? Venga. Puf. Sin filtro. Tira. Pues sí, estoy hasta el moño de las mentiras, estoy hasta el moño de la manipulación, estoy hasta el moño pues del poder, ¿no? Del poder económico, estoy hasta el moño pues sí, de las campañas de desacreditación, de criminalización. No, generan mucha rabia. Bueno, ha sido una entrevista estupendísima. Nos ha encantado, sí. Yo creo que ha arrojado mucha luz y yo creo que nos ha servido mucho. Sí, llegado este momento tendríamos que agradecértelo de alguna manera, pero somos pobres de solemnidad. Sí, es entonces te vamos a pedir que nos hagas un regalo, tú, que nos regales alguna serie, una película, recomendaciones, una canción, lo que te apetezca. Mira, esto no me lo había yo pensado. No había visto las recomendaciones de... Es que antes nos ofrecíamos nosotros a ir a hacer una manifestación con lo que tocase, pero es que se nos ha llenado la agenda con la anterior temporada y ahora ya lo que pedimos es regalitos a nosotros. Regalitos. Ay, me habéis pillado, Jolín. Lo que te apetezca. Ay, no sé. Pues, a ver... ¿Qué podemos, qué documentar? Pues que mira, es que de verdad, o sea, que eso es mejor muy autopromoción. Nada, totalmente. Estás en el momento de hablar de tu libro. Bueno, no sé, o sea, que también el documental que he hablado de La voz del invernadero, me parece que precisamente en un espacio como este es como algo muy bonito de poner sobre la mesa para ver cómo está tan relacionado, ¿no? El ecologismo con el sindicalismo, con el mundo laboral. Entonces, para mí que... Pues nos vamos a apuntar. Bueno, la voz del invernadero. Sí, pero no solo nos lo vamos a apuntar, sino que te vamos a invitar a que vengas a ponerlo a nuestra sede y a comentarlo, porque es muy importante, ¿no? Que dialoguemos sobre todo esto. O sea, que un buen regalo nos ha hecho. Por supuesto. Muchísimas gracias. A vosotras. Muchísimas gracias. Nada, a vosotras, muchas gracias. Luz, ¿y qué tenemos ahora en este último programa de la tercera temporada? Que no hemos cambiado. ¿Qué tenemos? El cuñadísimo. El cuñadísimo. Na. El cuñadísimo. Na. El cuñadísimo. Na. El cuñadísimo. ¿Cómo me gusta? La sintonía. Hoy me he sumado yo a esa sintonía. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien. Sí. ¿Se te ha despejado el catarro un poco? No me deja de llevar. Pero está menos ansiosa porque con la entrevista se ha calmado un poquito, ya no tiene tanta angustia. Bueno, chicas, pues yo he venido a hablar un poquito más de ecofeminismo, que Erika nos ha dado una definición maravillosa de qué se trata, pero vamos a hablar un poquito más y de ecofeminismo sindical, ¿vale? Entonces, bueno, genial. Sin más dilación. El ecofeminismo es una corriente del feminismo que une la defensa del medio ambiente con la lucha por la igualdad de género. Propone mirar la crisis ecológica desde una perspectiva feminista. Y fijaos que ya acepta desde su definición que el planeta está atravesando una crisis.
O sea, los polos se derriten, los bosques se queman, no habrá agua potable para todas y hay que ir preparando un kit de emergencia por si hay un desastre climático o por si alguien aprieta el botón de un misil nuclear. No me quiero poner dramática. Y quiero hacer un inciso porque en medio de un panorama de incertidumbre y alarma, creo que corresponde a la izquierda hacer propuestas sostenibles y mantener el optimismo sobre el futuro. Y yo soy la primera que a veces tengo pensamientos catastrofistas, ¿no? De tipo, el mundo se va a acabar, pero todas tenemos que hacer un esfuerzo por ver las cosas de otra manera, con algo de esperanza. Conozco a gente que piensa, por ejemplo, ¿y para qué voy a reciclar yo o para qué voy a reducir mi huella de carbono si países como Estados Unidos y otros se niegan sistemáticamente a reducir las emisiones de CO2? O ¿para qué voy a reducir el consumo de agua si acaban de hacer aquí mismo un campo de golf que consume una cantidad ingente de agua para que unos cuantos ricos se diviertan absurdamente? O sea, a ver, este tipo de pensamientos es lícito. Sí, todos lo tenemos, sí. Lo que sucede es que no podemos pensar, bueno, pues voy a prenderle fuego al bosque porque total se va a quemar igual. ¿Os suena? Pues no podemos ser como ellos, no podemos dar la vida por perdida. Y del mismo modo que no le prendemos fuego al bosque, lo que tenemos que hacer como ciudadanas responsables es actuar guiadas por una ética elemental. No sabemos si nuestras pequeñas acciones ecológicas van a tener un gran impacto positivo, pero es probable que vivamos mejor con nosotras mismas y con nuestro entorno si lo hacemos. La responsabilidad y el cuidado van a ser siempre buenas consejeras de nuestras decisiones. Nuestras compañeras de la Confederación de UGT, desde las Secretarías de Mujer y de Medio Ambiente, han elaborado un informe titulado Ecofeminismo sindical, para dar algunas nociones sobre este tema. Aunque lo podéis leer y descargar en la web ugt.es, voy a adelantar algunas líneas que me han parecido interesantes. En términos sencillos, el ecofeminismo nos dice que no podemos alcanzar un planeta sano sin justicia social ni una sociedad justa ignorando la salud del planeta. Por ejemplo, se fija en cómo las comunidades más vulnerables, frecuentemente mujeres y niñas, suelen ser las más afectadas por problemas ambientales como el cambio climático, escasez de agua o contaminación. Al mismo tiempo destaca que muchas de las soluciones pasan por valores tradicionalmente asignados a lo femenino, como el cuidado, la cooperación y la defensa de la vida. El ecofeminismo es una forma de mirar el mundo que cuestiona el sistema, que permite la devastación ecológica y las desigualdades y propone alternativas donde las personas y la naturaleza importan más que las ganancias económicas a corto plazo. A simple vista podría parecer que el ecologismo feminista y el sindicalismo son luchas separadas. Sin embargo, cada vez está más claro, como hemos dicho antes, que la defensa del medio ambiente y la defensa de los derechos laborales van de la mano. El movimiento sindical, históricamente enfocado en combatir la explotación de las personas trabajadoras, juega un papel fundamental en la transición hacia modelos económicos más justos y sostenibles. De hecho, el propio concepto de transición justa, tan presente hoy en los debates sobre el cambio climático, fue acuñado en primer lugar por el sindicalismo. El ecofeminismo conlleva exigir derechos laborales en los empleos verdes y de cuidados para evitar que la economía sostenible reproduzca la precariedad. Antepone el bienestar de las personas a los beneficios empresariales desmedidos. El modelo extractivista global tiene un claro patrón de desigualdad. Las ganancias y los beneficios del uso de los recursos naturales se concentran en las grandes empresas transnacionales, mientras que los costes sociales y ambientales recaen en las comunidades locales donde se realiza la extracción. No es casual que nombres como Berta Cáceres, líder indígena de Honduras asesinada por oponerse a un proyecto hidroeléctrico, sean referentes. Sus batallas combinan la defensa ambiental, la justicia social y la reivindicación de las mujeres. Ahora, Luz, es que te hemos hecho una pequeña traición, te lo tengo que decir. No tenemos un plan. Tenemos un 2 en 1, porque es que, a ver, tenemos que contarlo. La sobrina de Luz la llama para decirle que somos unas pesadas, que tenemos que reducir un poco, que le encanta el programa, pero que, oye, que si nos queremos acercar a los jóvenes no podemos estar con 1 hora y pico de programa. Aquellos están acostumbrados a TikTok, que lo resuelven muchísimo más rápido. Así que le hemos hablado, Mónica y yo, aquí a tus espaldas. Y hemos hecho un 2x1. Pero nos va a dar ella el plan. Bueno, vale, sí, pero mi sección de historia, ¿qué? Eso lo hablamos luego. No, yo voy a hacer mi sección de historia. No es negociable, me parece, Monse. No es negociable. Bueno, mira. Hacemos una cosa, porque mi sección de historia va muy bien aquí. La hago en 1 minuto y luego Mónica habla del plan.
Venga, Mónica. Sí, venga. Vale, me lo ya mi concedo. historia. Ya me la cola otra vez. Mira, le quería yo así como engañar y ya me ha engañado ella a mí. Sí, no, porque ya verás que viene muy bien. Mira a ver, boomer, mi sección de historia. Estoy yo, en mi sección de historia me ponen la música. Pues aquí voy, en un minuto. Sección de historia. La cámara a mí. Aunque esté griposa, estoy estupenda. Esta historia, no te rías, Monse, esta historia que voy a contar es completamente cierta. Y aunque no es la historia como la entendemos, sí es historia porque ocurrió hace 24 años. Como soy boomer. Bueno, hace 24 años me llamaron para hacer un proyecto de cooperación desde la perspectiva feminista en Honduras, porque había habido un huracán, el huracán Mitch, y entonces Europa intentaba reconstruir las zonas más dañadas. No voy a contar todo el programa porque fue muy interesante, pero no me da tiempo, voy agitada yo, pero sí voy a contar esto. En una de las intervenciones que hicimos, fuimos la doctora Leda y yo a hablar con una comunidad que era la comunidad PET. La comunidad PET es una comunidad indígena en Honduras que tenía realmente problemas porque el huracán había devastado el terreno donde habitaban, toda la zona. Y fuimos allí y planteamos nuestra ayuda, nuestra cooperación, llegar con proyectos de desarrollo, entregarles, bueno, todo un sistema diferente al que ellos tenían y ellas tenían, pero que les iban a ayudar. La comunidad PES nos escuchó, su líder, una mujer, nos escuchó con toda la atención y después de contarle todas las ventajas que les íbamos a aportar, con todo lo que les íbamos a llevar, las construcciones que íbamos a hacer, nos contestó muy educadamente en su idioma que no, que gracias. Entonces nos quedamos así la doctora Leda y yo y dijimos, ¿pero por qué? Vamos a traer mucho dinero. Y dijo, no lo necesitamos, no lo queremos. Los recursos que nos da la naturaleza son suficientes para vivir. Cuando ustedes llegan con propuestas nuevas, nos llevan a un mundo que no es el nuestro, que nos altera y que además olvida nuestras tradiciones. Y después se van y dejan todo como en una situación que nosotros no podemos manejar. Queremos esta vida, queremos esta naturaleza, queremos estos recursos y queremos cuidar el entorno para que el entorno siga hablando con nosotros y con nosotras. Nos negaron la puerta, nos negaron la ayuda, nos despidieron sin más, con toda la razón, con toda la razón. Esta es mi historia. Luz, ha sido breve y bonita. Así que... Y ahora sí, tenemos un plan. Pues allá vamos. Pequeño plan con claves de una transición justa con enfoque ecofeminista. Poner la vida en el centro de la economía, transición energética justa y democrática, empleos verdes con derechos y protección social, revalorización y redistribución de los cuidados, políticas climáticas con enfoque de género y clase, diálogo social y participación comunitaria. En nuestro caso, diálogo social permanente con las administraciones para poner en marcha políticas que protejan la vida y cuiden a las personas. Pues hemos terminado con nuestro plan, al final hemos tenido todas las secciones y hemos llegado al final de nuestro último episodio de nuestra tercera temporada. ¿Tú crees que seguiremos, Luz? Hombre, claro que vamos a seguir. ¿Sí? Voy a mandar un mensaje a nuestro secretario de Administración que queremos mucho para que nos deje seguir, porque ya tenemos una comunidad. Y es que tenemos una comunidad, vamos a seguir, vamos a ser porque optimistas. Además, mira, yo creo que el podcast es una herramienta buenísima para hablar de los temas que interesan y que interesan al feminismo, al sindicato. Y además, nosotros en periodismo había una frase que se decía, ¿no?, que era la máxima de que la televisión o que los medios de comunicación deben informar, formar y entretener. Y yo creo que en esas estamos, ¿no? Lo cumplimos. Nosotras lo cumplimos. Y además me dejáis un espacio de reina reinísima. Claro, ¿y cómo le vamos a hacer ese espacio a Luz? Esto lo cortamos. No. Se queda aquí, no lo vamos a cortar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.